Bienvenido a este mini tutorial. Yo soy Luis del Valle del blog programarfacil.com y hoy vamos a hacer un dado eléctrico. Lo vamos a hacer con un display de 7 segmentos. Gracias a este componente eléctrico nos va a permitir representar un número del 0, en este caso del 0 al 6, aunque podemos representar un número del 0 al 9 e incluso podemos representar a un carácter, como puede ser una A o una B. En este caso concreto lo que vamos a utilizar es este tipo de display de 7 segmentos. Vamos a utilizar, por supuesto, un Arduino Uno. También vamos a utilizar un pulsador que nos va a permitir accionar esa lógica que nos va a permitir seleccionar un número aleatorio entre el 0 y el 6. Y todo eso pues tiene que estar conectado. Vamos a también a utilizar resistencias, una pull down para el pulsador y también vamos a utilizar una resistencia en serie para el display de 7 segmentos. No hay que olvidar que aunque sea un display de 7 segmentos, es decir, que tiene segmentos de LED, pues son LEDs y cumplen la ley de Ohm y debemos de atenuar ese voltaje que nos está ofreciendo el Arduino Uno para que no queme esos LEDs. Entonces el funcionamiento va a ser muy sencillo. Lo que vamos a hacer es hacer todas las conexiones, eso lo veremos en la primera parte, y luego en la segunda parte lo que haremos es implementar toda la lógica que nos permita tirar ese dado electrónico y que nos dé un número aleatorio entre el 0 y el 6. Cuando nosotros ya lo tengamos todo hecho, lo que pasará es lo que va a pasar ahora mismo. Nosotros pulsamos y nos selecciona un número aleatorio. En este caso ha sido el 5. Si volvemos a pulsar, nos dará otro número aleatorio. En este caso ha vuelto a repetir el 5. Y si le volvemos a dar, pues será un 4. Si le volvemos a dar, sería un 3. Así que, nada, vamos a empezar ahora a ver cómo debemos de montar todo el circuito eléctrico. Es bastante sencillo, aunque veas por aquí muchos cables, y luego veremos la parte de la lógica, cómo debemos de programar este proyecto, este sistema para que funcione como un dado eléctrico. Como siempre digo, nosotros podemos tener cualquier proyecto, cualquier circuito electrónico hecho con Arduino, que si no lo programamos no nos va a servir de nada, va a ser una caja tonta que no va a hacer nada. Así que tenemos que prestar también mucha atención a toda la lógica, a toda la programación que podemos hacer con esta placa Open Hardware. Bien, pues una vez visto cómo funciona nuestro proyecto, el dado eléctrico, ahora lo que vamos a ver es el esquema eléctrico que hay detrás de este sistema. Lo primero que vamos a ver son los componentes. Vamos a necesitar un Arduino Uno o puede ser, por ejemplo, un Arduino Mega. También vamos a utilizar una protoboard y luego los componentes importantes van a ser el display de 7 segmentos, el pulsador, una resistencia de 330 ohmios y también vamos a necesitar una resistencia de 10 kiloohmios. Vamos a empezar por el pulsador. Aunque ya lo hemos visto en otros ejemplos, pues el pulsador lo vamos a conectar, una de las patillas a la alimentación de 5 voltios, la otra patilla la vamos a conectar a dos conexiones, por un lado a una resistencia de 10 kiloohmios que va a funcionar como una resistencia pull down, es decir, mientras que no esté pulsado vamos a mantener un estado cero lógico. Y luego también vamos a conectar esta patilla a una entrada digital, en este caso sería a la 10. Cada vez que pulsemos en ese pin digital lo que vamos a tener es un 1. Mientras tanto vamos a tener un 0 ya que lo estamos forzando con la resistencia de 10 kiloohmios. Entonces, una vez ya visto lo que es el pulsador, ahora vamos a ver el display de 7 segmentos. Que aunque parezca aquí complicado, pues no es complicado. Aquí podemos ver un esquema general, si hacemos zoom, y vemos que cada pin está asociado a un segmento. Como ves, bueno, este precisamente no está asociado a ningún segmento, ahora vemos cuál es su función, pero el resto sí que están asociados a los diferentes segmentos. Este sería el punto que nos indica la orientación, siempre el punto tiene que estar abajo para no confundir los diferentes números, por ejemplo el 9 y el 6. Y vamos a conectar cada segmento a un pin digital. En este caso vamos a utilizar 8 pines digitales del 2 al 9. Y no te voy a decir cuál es la relación porque las notas de este vídeo te voy a dejar un enlace al artículo donde te explico detalladamente cómo funciona este tipo de componentes. Entonces, lo que sí que quiero ver es los dos tipos de display de 7 segmentos que nos vamos a encontrar. Por un lado tenemos los de cátodo común y por otro lado tenemos los de ánodo común.
Un display de 7 segmentos no es más que una secuencia o un grupo de LEDs, en este caso son segmentos de LED, y por lo tanto funcionan como LED. Un LED nos permite pasar la corriente solo en un único sentido, de ánodo a cátodo. Entonces, cuando estamos hablando de cátodo común, quiere decir que todos los segmentos LED tienen el mismo cátodo, la misma toma de tierra. En este caso, sería conectada a una resistencia de 330 ohmios. Esto nos sirve para respetar el voltaje de operación de este componente de los LED, que viene a ser entre 1,8 voltios y 2 voltios. Haciendo la ley de Ohm, pues podemos poner, pues, por ejemplo, una resistencia de 330 ohmios, pero si quieres poner una de 220 ohmios, también lo vas a poder utilizar. Entonces, el funcionamiento es el siguiente cuando estamos hablando de cátodo común. Lo tenemos a tierra y digamos que todos los segmentos LED están conectados a este cátodo común que va a tierra. Cuando nosotros no queremos iluminar ningún segmento LED, lo que tenemos que hacer es, por todas las puertas digitales, tenemos que tener un cero lógico, es decir, 0 voltios. Y por lo tanto no fluye la corriente, no tenemos corriente, no fluye. Cuando queremos iluminar un segmento, por ejemplo, si quisiéramos iluminar este segmento de aquí, pues tendríamos que sacar por el pin número 2 5 voltios, es decir, tendríamos que tener a estado alto. Y así funciona el cátodo común. ¿Qué pasa con el ánodo común? Pues funciona al revés. Nosotros tendríamos esta resistencia, en vez de a tierra, la tendríamos a 5 voltios, siempre estaríamos suministrando 5 voltios, y para tener apagado todos los segmentos LED, lo que tendríamos que tener en todas estas puertas o pines digitales, tendríamos que tener 5 voltios. Como hay el mismo potencial, no fluye la corriente. ¿Cómo podemos encender un segmento? Pues, por ejemplo, si queríamos encender el mismo segmento LED con ánodo común, con esta configuración, lo que tendremos que hacer es poner, en vez de a 5 voltios, como hacíamos en cátodo común, ahora tendremos que poner 0 voltios y, por lo tanto, como hay diferencia de potencial, dejaría fluir la corriente y se iluminaría ese segmento LED. Nosotros vamos a trabajar a partir de ahora y vamos a ver la programación con cátodo común, que es el display de 7 segmentos que tengo yo. Pero realmente a nivel eléctrico solo tendríamos que cambiar esta conexión. A nivel de programación tendríamos que hacer otras modificaciones que te las voy a explicar un poco por encima. De todas maneras, te vuelvo a repetir, te dejaré en las notas de este vídeo un enlace al artículo donde te explico detalladamente estos tipos de display de 7 segmentos y todo el esquema eléctrico, además de la lógica. Así que ahora vamos a ver cómo debemos de programar un display de 7 segmentos en configuración de cátodo común. Bueno, pues ya tenemos implementado nuestro circuito eléctrico y ahora vamos a pasar a ver la lógica que vamos a necesitar para conseguir hacer un dado eléctrico. Entonces, vamos a pasar al código. Lo primero que hacemos es definir una constante que nos va a decir en dónde tenemos conectado el pulsador. Esto es la parte de aquí. Lo segundo ya es algo más complejo, donde vamos a declarar un array. Lo primero es saber qué es un array. Un array nos va a permitir agrupar datos del mismo tipo. En este caso estamos agrupando datos del tipo entero, o en este caso byte, debido a que ocupan menos, ya que vamos a almacenar estados lógicos. Vamos a almacenar o 0 o 1, es decir, o nivel bajo o nivel alto. Entonces, este array además tiene una característica especial, que es multidimensional. Cuando hablamos de multidimensional, estamos hablando que tiene varias dimensiones. En este caso tiene 2 dimensiones. Lo podemos asemejar a como si fuera una tabla. Tenemos filas y columnas. En este caso tendríamos estas filas, que serían exactamente 10 filas, del 0 al 9, y luego tendríamos 8 columnas. Estas serían las columnas. Las filas nos van a representar los números, que los he puesto aquí. Es decir, nosotros tenemos que poner todos estos estados en los pines donde tenemos conectados los segmentos de LED. Empezando por el pin número 2. Este sería el pin número 2, este el 3 y así sucesivamente hasta el pin número 9, como hemos visto en el circuito eléctrico. Y si nosotros queremos representar el 0, tenemos que poner el pin número 2 a 1, el pin número 3 a 1, así sucesivamente para representar el 0. Si queremos representar el número 1, tendremos que poner el pin número 2 a 0 y así sucesivamente. Y así vamos a representar todos los números del 0 al 9. Aunque en este proyecto solo vamos a utilizar del 0 al 6, te he dejado
todo el código para que pueda representar y lo pueda reutilizar en otros proyectos. Ahora veremos cómo tenemos que acceder a este array multidimensional. Entonces vamos a pasar a la función setup. En la función setup lo primero que hacemos es declarar el monitor serie por si necesitamos tirar de este monitor serie para comprobar algún valor. Luego vamos a poner todos los pines en modo salida, todos los pines donde tengamos conectados los segmentos de LED, el display de 7 segmentos, y lo vamos a hacer con un bucle. Como estamos conectados, los tenemos conectados del 2 al 9, pues con un simple bucle nos ahorramos bastante líneas de código y los ponemos todos a modo salida. Luego ponemos el pulsador en modo entrada, que además es el pin número 10, que lo tenemos arriba. Y empezamos ya con una nueva función que nos va a permitir seleccionar un número aleatorio entre el 0 y el 6. Para ello vamos a determinar una semilla fija. En este caso yo he puesto la entrada analógica a 0. Esto es muy sencillo. Si nosotros ponemos un número fijo, por ejemplo aquí podríamos poner 45 como semilla, lo que nos va a hacer es repetir la secuencia de números aleatorios. Esto es muy importante. Aquí tenemos que poner una semilla que vaya variando. Nosotros al tener el pin analógico al aire se produce una indeterminación. Como ya hemos visto en el pulsador, si queremos que esa indeterminación no esté, deberíamos de poner una resistencia pull down o pull up. En este caso, como no tenemos nada conectado, pues vamos a tener una indeterminación y vamos a tener, ese valor va a fluctuar y por eso vamos a tener una semilla, digamos que es aleatoria, y esa es la manera de utilizar el random en Arduino. Te dejaré también en las notas de este vídeo un enlace al artículo donde hago referencia precisamente a todo esto, cómo podemos generar números aleatorios dentro de Arduino. Lo siguiente que vamos a ver ya es la sentencia loop. Como ves es muy poco código porque hemos resumido gracias al array multidimensional. Lo primero que hacemos en el bucle, en el loop, vamos a leer el estado del pulsador, vamos a ver qué valor tiene y una vez que lo obtengamos vamos a tomar una decisión. Si nosotros vemos que se ha pulsado el pulsador, ya vamos a ejecutar toda la sentencia que nos permita obtener ese número aleatorio. Si no se ha pulsado, seguimos esperando a que se pulse. Una vez que se ha pulsado, lo primero es obtener un número aleatorio. Para eso vamos a utilizar la función random, donde le ponemos el mínimo y el máximo. El mínimo que queremos utilizar, en este caso sería 1, y el máximo sería el 6, porque vamos a jugar con un dado de 6 caras. Si nosotros quisiéramos utilizar otro número, podemos utilizar el que queramos. Luego, una vez que ya tenemos ese número aleatorio, lo que vamos a hacer es mostrar ese número en el display de 7 segmentos. Y lo hacemos muy simple gracias al array que hemos declarado al principio con un único bucle. Lo que vamos a hacer es recorrer en este bucle, precisamente, vamos a ir a ver el array, vamos a recorrer los 8 pines donde tenemos conectado el display de 7 segmentos y le vamos a poner a cada pin el valor que pone dentro del array, dependiendo del número que ha tocado. ¿Cómo sabemos el número que nos ha tocado? Pues si nosotros tenemos el random number, que es donde vamos a almacenar ese número aleatorio entre el 1 y el 6, él nos va a decir que de esto del 0, bueno, en este caso va a ser del 1 al 6, pues nos va a decir en qué fila tenemos que movernos. Va a decir, si por ejemplo es un 4, pues sabe que nos tenemos que poner en la fila número 4, que sería esto de aquí. Número, random number, vamos a hacer a la fila número 4 y vamos a recorrer todos los elementos de esa fila. Y lo que vamos a hacer es poner el pin correspondiente a el valor que tiene ese elemento, esa columna de esa fila. ¿Por qué le ponemos E+2? Porque nosotros hemos empezado a conectar el display de 7 segmentos a partir del pin número 2. Por lo tanto, debemos de sumarle 2. Aquí podríamos hacer otro tipo de bucle, pero si te das cuenta, nuestros elementos que van del 0 al 8, tendríamos que aquí restarle ese -2. Para aprovechar este contador, este bucle for, lo que hacemos es sumarle 2, poner de 0 a 8,
para poder recorrer ese array multidimensional. Precisamente estamos recorriendo esa fila del número aleatorio que hemos elegido, pero le vamos a sumar 2 para también aprovecharlo y el pin que le corresponde que se encienda o se apague, dependiendo del valor que tiene. Como ves, es un código un tanto complejo, pero sí que es verdad que teniendo estos conocimientos de programación conseguimos reducir muchísimo el código. Con un simple bucle podemos mostrar el número aleatorio que hemos seleccionado. Y bueno, hasta aquí ya la lógica que vamos a implementar para el dado electrónico. Y ahora lo que vamos a hacer es, una vez que ya lo tenemos, vamos a seleccionar la placa que corresponde, que en este es el Arduino 1. Y el puerto, vamos a verificar que todo esté bien. Y una vez que compile y que veamos que todo está correctamente, lo vamos a cargar. Lo cargamos. Y ahora lo que vamos a ver es si funciona realmente este código que hemos realizado y la lógica está bien implementada. Bueno, y una vez que ya hemos cargado el código en nuestra placa de Arduino, ahora ya sí que podemos probarlo. Lo que vamos a hacer es dar al pulsador y vemos que nos muestra un número aleatorio, en este caso ha sido el 2. Si volvemos a dar, nos vuelve a mostrar el 2. Si volvemos a dar el 4, y así sucesivamente. Y hasta aquí este mini tutorial. Muchas gracias por tu atención. Te recuerdo que te he dejado en las notas de este vídeo el enlace al artículo completo donde te explico todo detalladamente. Te agradecería que valoraras este vídeo, que comentaras si tienes alguna duda y recuerda que me puedes encontrar en programarfacil.com y también te recuerdo que tengo un podcast, La Tecnología para Todos, que podéis escuchar donde precisamente hablo de todo esto de Arduino, programación, electrónica y si quieres seguirme también lo puedes hacer en Twitter, @programarfacilc, también me puedes seguir en Facebook, facebook.com/programarfacilcom. Y bueno, nos vemos en el siguiente mini tutorial, que espero que sea igual de divertido que este. Así que, hasta luego.